Porque entonces el múltiplo sería anterior al duplo, si es cierto que la idea es el atributo común. Y lo mismo si se diese a este término común una existencia aparte, porque si la justicia es el bien, no lo será menos que ella. Se sostiene también la realidad del bien en sí. Es cierto, que se añade a la palabra bien el término, mismo, o, en sí, y se dice, el bien en sí, el bien mismo. Esta es una adición que se hace para representar la noción común. Pero ¿qué puede significar esta adición, si no quiere decir que el bien en sí es eterno y separado? Pero lo que es blanco durante muchos días no es más blanco que lo que es durante un solo día, y no se puede tampoco confundir el bien, que es común a una multitud de términos, con la idea del bien, porque el atributo común pertenece a todos los términos, sin excepción. Admitiendo esta teoría, sería preciso, por lo menos, demostrar el bien en sí de otra manera de como se ha demostrado en nuestro tiempo partiendo de cosas que no se consideran de común acuerdo como bienes, se demuestra la existencia de bienes sobre los que todo el mundo está conforme. Así, por ejemplo, con el auxilio de los números, se demuestra que la salud y la justicia son bienes. Para hacer esta demostración se toman series numéricas y números, suponiendo gratuitamente que el bien está en los números y en las unidades, mediante a que el bien en sí es uno y por todas partes el mismo. Por lo contrario, partiendo de las cosas que todo el mundo conviene en que son bienes, como la salud, la fuerza, la sabiduría, es como debería demostrarse que lo bello y el bien se encuentran en las cosas inmóviles más bien que en ninguna otra parte, porque todos estos bienes no son más que el orden y el reposo. Y si estas primeras cosas, es decir, la salud y la sabiduría, son bienes, las otras lo son aún más, porque participan más del orden y del reposo. Pero cuando se pretende que el bien en sí es uno, porque los números mismos lo desean, lo que se hace es poner una imagen en lugar de una demostración. Muy embarazoso sería para cualquiera el explicar claramente cómo los números desean algo, expresión evidentemente demasiado absoluta, porque como puede suponerse que pueda haber deseo donde no hay siquiera vida. Este es, por otra parte, un asunto que debe meditarse detenidamente, y no debe aventurarse nada sin razonar, tratándose de materias en las que no es fácil alcanzar alguna certidumbre, ni aun con el auxilio de la razón. Tampoco es exacto que todos los seres sin excepción deseen un solo y mismo bien. Cada uno de los seres desea, a lo más, el bien que le es propio, como el ojo desea la visión, el cuerpo desea la salud, y tal otro ser desea tal otro bien. Estas son las objeciones que podrían hacerse para demostrar que el bien en sí no existe, y que aun cuando existiera, no sería de utilidad alguna para la política, porque ésta busca un bien especial, como las demás ciencias buscan el suyo. Por ejemplo, la gimnástica busca la salud y la fuerza corporal. Añadid también lo que está expresado y escrito en la definición misma. A saber, que esta idea del bien en sí, o no es útil a ninguna ciencia, o debe serlo igualmente a todas. Otra observación crítica se hace, y es que la idea del bien en sí no es práctica y aplicable. Por la misma razón, el bien común no es el bien en sí, puesto que entonces el bien en sí se encontraría en el bien más fútil. No es tampoco aplicable y práctico, y así la medicina no se ocupa de dar al ser que cura una disposición que tienen todos los seres, sino que únicamente se ocupa de darle la salud. Y todas las demás artes hacen lo mismo. Pero esta palabra bien tiene muchos sentidos, y en el bien entran también lo bello y lo honesto, que son esencialmente prácticos, mientras que tal bien en sí no lo es. El bien práctico es la causa final por la que se obra. Pero no se ve con claridad que bien pueda darse en las cosas.
inmóviles, puesto que la idea del bien no es el bien mismo que se busca, ni tampoco el bien común. El primero es inmóvil y no es práctico. El otro es móvil, pero no por esto es práctico. El fin, en cuya vista se hace todo lo demás, es en tanto que fin el bien supremo. Es la causa de todos los demás bienes clasificados bajo él, y es anterior a todos. Por consiguiente, puede decirse que el bien en sí es únicamente el fin último de todas las acciones del hombre. Ahora bien, este fin último depende de la ciencia soberana, que es dueña de todas las demás, es decir, la política, la económica y la sabiduría. Por este carácter especial precisamente difieren estas tres ciencias de todas las demás. También hay entre ellas diferencias de que hablaremos más tarde. Bastaría seguir el método que uno se ve forzado a seguir al enseñar las cosas, para demostrar que el fin último es la verdadera causa de todos los términos clasificados bajo él. Y así, en la enseñanza se comienza por definir el fin, y enseguida se demuestra fácilmente que cada uno de los términos inferiores es un bien, puesto que el objeto que se tiene finalmente en cuenta es la causa de todo lo demás. Por ejemplo, si se afirma, desde luego, que la salud es precisamente tal o cual cosa, es indispensable que lo que contribuya a procurarla sea también tal o cual cosa precisamente. La cosa sana es la causa de la salud, en tanto que comienza el movimiento que nos la da, y, por consiguiente, es causa de que la salud tenga lugar, pero no es la causa de que la salud sea un bien. Por tanto, jamás se prueba con demostraciones en regla que la salud es un bien, a no ser que lo haga un sofista y no un médico. Porque los sofistas gustan de hacer alarde de su vana sabiduría, empleando razonamientos extraños al asunto. Y no es posible demostrar este principio como no es posible demostrar ningún otro. Pero ya que admitimos que el fin es para el hombre un bien real y hasta el bien supremo entre todos los que el hombre puede adquirir, es preciso ver cuáles son los diversos sentidos que tiene esta palabra, bien supremo. Y para darnos de ellos cuenta exacta conviene tomar un nuevo punto de partida. Libro segundo de la virtud. Capítulo primero. Idea general de la virtud. Después de las teorías que preceden, es preciso, lo repito, tomar otro punto de partida para tratar lo que va a seguir. Los bienes del hombre, cualesquiera que ellos sean, están, o fuera del alma o en ella, siendo estos los más preciosos. División que hemos sentado hasta en nuestras obras exotéricas, porque la sabiduría, la virtud y el placer están en el alma, y son las tres únicas cosas que a juicio de todo parecen ser, ya separadamente, ya juntas, el fin último de la vida. Ahora bien, entre los elementos del alma, hay unos que son simples facultades o potencias, y otros que son actos y movimientos. Admitamos, desde luego, estos principios, y, en cuanto a la virtud, reconozcamos que es la mejor disposición, facultad o poder de las cosas en todas las ocasiones en que hay que hacer un uso o una obra cualquiera de estas mismas cosas. Este hecho se puede comprobar por la inducción, y esta regla se extiende a todos los casos posibles. Por ejemplo, se puede hablar de la virtud de un vestido, porque es una obra y porque podemos hacer de él cierto uso, y la mejor disposición que puede observarse en este vestido es lo que puede llamarse su virtud propia. Otro tanto se puede decir de un navío, de una casa o de cualquier otro objeto útil. Por consiguiente, lo mismo se puede aplicar esto al alma, porque también tiene su obra especial. Observemos que la obra es tanto mejor cuanto mejor es la facultad, y que la relación de unas facultades con otras es igualmente la relación de las obras que aquellas producen y salen de ellas. El fin de cada una de ellas es la obra que tiene que producir.
Se sigue de aquí, evidentemente, que la obra producida vale más que la facultad que la produce, porque el fin es lo mejor que existe, en tanto que fin, y nosotros hemos admitido que el fin es el mejor y último objeto, en vista del cual se hace todo lo demás. Es claro, por tanto, que la obra está por encima de la facultad y de la simple aptitud. Pero la palabra obra tiene dos sentidos, que es preciso distinguir bien. Hay cosas en que la obra producida se separa y difiere del uso que se hace de la facultad que produce esta obra. Así, con respecto a la arquitectura, la casa, que es la obra, es distinta de la construcción, que es el uso y el empleo del arte. En la medicina, la salud no se confunde con el tratamiento y medicación que la procuran. Por lo contrario, en otras cosas, el uso de la facultad es la obra misma. Por ejemplo, la visión para la vista o la pura teoría para la ciencia matemática. De aquí que, necesariamente, en las cosas en que el uso es la obra, el uso vale más que la simple facultad. Sentados estos principios, como acaba de verse, diremos que puede haber obra de la cosa misma o de la virtud de esta cosa. Pero esta obra no se hace en ambos casos de la misma manera. Por ejemplo, el zapato puede ser obra de la zapatería en general y del zapatero en particular. Si se reúne, a la vez, la virtud del arte de la zapatería y la virtud del buen zapato, la obra que resulte será un buen zapato. La misma observación puede hacerse respecto de cualquiera otra cosa que pudiera citarse. Supongamos que la obra propia del alma sea el hacer vivir, y que el empleo de la vida sea la vigilia con toda su actividad, puesto que el sueño es una especie de inacción y de reposo. Tendremos que, como es imprescindible que la obra del alma y la de la virtud del alma sean una sola y misma obra, debe decirse que una vida honesta y buena es la obra especial de la virtud. Este es, pues, el bien final y completo que buscábamos y al que dábamos el nombre de felicidad. Esto se infiere de los principios que hemos dejado sentados. La felicidad, hemos dicho, es el bien supremo. Pero los fines que el hombre se propone están siempre en su alma, como están los más preciosos de sus bienes, y el alma misma no es más que la facultad o el acto. Más como el acto está por encima de la simple disposición para hacerlo, y el mejor acto pertenece a la mejor facultad, y la virtud es la mejor de todas las maneras de ser, síguese de aquí que el acto de la virtud es lo mejor que hay para el alma. Por otra parte, como la felicidad a nuestros ojos es el bien supremo, podemos deducir de aquí que la felicidad es el acto de una vida virtuosa. Pero, además, la felicidad es algo acabado y completo, y como la vida puede ser completa o incompleta, lo mismo que la virtud es entera o parcial, y como el acto de las cosas incompletas es incompleto, es claro que debe definirse la felicidad diciendo que es el acto de una vida completa conforme a la completa virtud. Son una garantía de que hemos analizado bien la naturaleza de la felicidad y de que hemos dado de ella la verdadera definición, las opiniones que cada uno de nosotros se forma de ella. No se confunden sin cesar el lograr una cosa, el obrar bien y el vivir bien con ser dichoso. Y cada una de estas expresiones no indica un uso y un acto de nuestras facultades, la vida y la práctica de la vida. La práctica no implica siempre el uso de las cosas. El herrero, por ejemplo, hace el bocado para el caballo, y el caballero es el que se sirve de él. Lo que prueba también la exactitud de nuestra definición es que no se cree que baste para ser dichoso el de serlo durante un día, ni que un niño pueda serlo, ni que lo sea uno durante toda su vida. Solón tenía razón al decir que no debe llamarse dichoso a un hombre mientras viva, sino que es preciso esperar el fin de su existencia para formar juicio de su felicidad, porque lo que es incompleto no es dichoso, puesto que no es entero.
Observad también las alabanzas que se dirigen a la virtud por los actos por ella inspirados, y los elogios unánimes de que únicamente son objeto los actos completos. Para los vencedores son las coronas. No para los que han podido vencer, pero que no han vencido. Añadid, por último, que para juzgar del carácter de un hombre se atiende a sus actos. Pero se dirá, ¿por qué no se tributan alabanzas y estimación a la felicidad? Porque todas las demás cosas se hacen únicamente en vista de ella, sea que estas cosas se relacionen con ella directamente, sea que formen parte de la misma. Por esto, encontrar que un hombre es dichoso y alabarle o hacer su elogio estimándole, son cosas muy diferentes. El elogio, hablando propiamente, recae sobre cada una de las acciones particulares de la persona. La alabanza con la estimación se aplica a su carácter general. Mas, para declarar a un hombre dichoso, solo debe uno fijarse en el término y fin de toda su vida. Estas consideraciones aclaran una cuestión bastante singular, que algunas veces se suscita. ¿Por qué, se dice, los buenos no son durante la mitad de su existencia mejores que los malos, puesto que todos los hombres se parecen? Durante el sueño. Porque el sueño, puede responderse, es la inacción del alma y no el acto del alma. He aquí también por qué si se considera alguna otra parte del alma, por ejemplo, la parte nutritiva, la virtud de esta parte no es una parte de la virtud entera del alma, así como tampoco está contenida en ella la virtud del cuerpo. La parte nutritiva es la que obra durante el sueño con más energía, mientras que la sensibilidad y el instinto son imperfectos y casi nulos. Pero si entonces hay aún algún movimiento, los ensueños mismos de los buenos valen más que los de los malos, fuera de los casos de enfermedad o de sufrimiento. Todo esto nos conduce a estudiar el alma, porque la virtud pertenece al alma esencialmente, y no por un simple accidente. Pero como la virtud que queremos conocer es la accesible al hombre, sentemos desde luego que hay en el alma dos partes dotadas de razón aunque no de la misma manera, pues que están destinadas la una para mandar y la otra para obedecer a aquella a la que naturalmente escucha. En cuanto a esa otra parte del alma que puede pasar por irracional en otro concepto, la dejaremos aparte por el momento. Tampoco nos importa mucho saber si el alma es divisible o indivisible, teniendo como tiene diversos poderes y las facultades que se acaban de enumerar, al modo que en un objeto curvo lo convexo y lo cóncavo son absolutamente inseparables, como lo son en una superficie lo recto y lo blanco. Sin embargo, lo recto no se confunde con lo blanco, o, por lo menos, solo es lo blanco por accidente, y no es la substancia de una misma cosa. Tampoco nos ocuparemos de ninguna otra parte del alma, si es que la hay. Por ejemplo, de la parte puramente vegetativa. Las partes que hemos enumerado son exclusivamente propias del alma humana, y, por consiguiente, las virtudes de la parte nutritiva y de la parte concupiscible no pertenecen verdaderamente al hombre, porque desde el momento en que un ser es hombre es preciso que haya en él razón, manda al apetito y a las pasiones y es por tanto indispensable que el alma del hombre tenga estas diversas partes. Y así como la buena disposición del cuerpo y su salud consisten en las virtudes especiales de cada una de sus partes diferentes. Hay dos clases de virtudes, la una moral y la otra intelectual. Porque no alabamos solo a los hombres porque son justos, sino también porque son inteligentes y sabios. Antes dijimos que la virtud o las obras que ella inspira son dignas de alabanza, y si la sabiduría y la inteligencia no obran por sí mismas, provocan, por lo menos, los actos que proceden de ellas. Las virtudes intelectuales van siempre acompañadas por la razón, y, por consiguiente pertenecen a la parte racional del alma, la cual debe mandar al resto de las facultades, en tanto que está dotada de razón.
Por lo contrario, las virtudes morales corresponden a esta otra parte del alma que, sin poseer la razón, está hecha, por naturaleza, para obedecer a la parte que posee la razón. Porque, hablando del carácter moral de alguno, no decimos que es sabio o hábil, sino que decimos, por ejemplo, que es dulce o ardiente. Se ve, pues, que lo que tenemos que hacer en primer lugar es estudiar la virtud moral, ver lo que es y cuáles son sus partes, porque este es el punto a que nos dirigimos. Y aprender también por qué medio se adquiere. Nuestro método será el mismo que se sigue siempre cuando se tiene ya precisado el asunto de investigación, es decir, que partiendo de datos verdaderos, pero poco claros, procuraremos llegar a las cosas que sean verdaderas y claras a la vez. Nos hallamos en el mismo caso que uno que dijese que la salud es el mejor estado del cuerpo, y añadiese que Corisco es el más negro de todos los hombres que están en este momento en la plaza pública. Ciertamente, en una o en otra de estas aserciones podría haber algo que se nos escapara. Mas, sin embargo, para saber precisamente lo que son estas dos ideas, la una con relación a la otra, es bueno tener, previamente, esta vaga noción de ellas. Supondremos, en primer lugar, que el mejor estado es producido por los mejores medios, y que lo mejor que puede hacerse para cada cosa procede siempre de la virtud de esta cosa. En este caso, por ejemplo, los trabajos y los alimentos mejores son los que producen el estado más perfecto del cuerpo, y, a su vez, el estado perfecto del cuerpo permite que se entregue uno más activamente a los trabajos de todos géneros. Podría añadirse que el estado de una cosa, cualquiera que ella sea, se produce y se pierde a causa de los mismos objetos tomados de tal o de cual manera. Y que así la salud se produce y se pierde según la alimentación que se toma, según el ejercicio que se hace y según los momentos que se escogen al efecto. Si hubiera necesidad, la inducción probaría todo esto con la mayor evidencia. De todas estas consideraciones puede concluirse, desde luego, que la virtud es en el orden moral esta disposición particular del alma producida por los mejores movimientos, y que, por otra parte, inspira los mejores actos y los mejores sentimientos del alma humana. Y así las mismas causas, obrando en un sentido o en otro, hacen que la virtud se produzca o se pierda. En cuanto a su uso, se aplica a las mismas cosas mediante las cuales ella se acrece o se destruye, y con relación a las que da también al hombre la mejor disposición que pueda tener. La prueba es que así la virtud como el vicio se refieren a los placeres y a los dolores, porque los castigos morales, que son como remedios suministrados en este caso por los contrarios, lo mismo que todos los demás remedios, proceden de estos dos contrarios que se llaman el placer y el dolor. Capítulo 2. De la virtud moral. Evidentemente, la virtud moral se refiere a todo lo que puede causar placer o dolor. Lo moral, como lo indica su nombre, viene de las costumbres, es decir, de los hábitos. Y el hábito se forma poco a poco, como resultado de un movimiento que no es natural e innato, sino que se repite frecuentemente. Sucediendo lo mismo con los actos que con el carácter. Es un fenómeno que no encontramos en los seres inanimados. Aunque arrojáramos 1000 veces una piedra al aire, nunca subirá sin la fuerza que la impulsa. Y así la moralidad, el carácter moral del alma, relativamente a la razón, que debe mandar siempre, será la cualidad especial de esta parte que solo es capaz de obedecer a la razón. Digamos, pues, sin vacilar, a qué parte del alma se refiere lo que se llaman costumbres o hábitos. Las costumbres se referirán a esas facultades de las pasiones, en cuya virtud se dice de los hombres que son capaces de tales o cuales pasiones, y a estos estados de pasiones que hacen que se designe a los hombres con el nombre de estas mismas pasiones, según que las sienten o se manifiestan impasibles ante ellas.
Podría llevarse esta división más lejos aún, y aplicarla en cada caso especial a las pasiones, a los poderes que ellas suponen y a las maneras de ser que ellas determinan. Llamo pasiones a los sentimientos, tales como la cólera, el miedo, el pudor, el deseo y todas esas afecciones que tienen en general por consecuencia un sentimiento de placer o de pena. No se muestra en ellas cualidad alguna del alma, hablando propiamente, sino que el alma es completamente pasiva. La cualidad que caracteriza al sujeto se encuentra solo en las potencias o facultades que posee. Entiendo por potencias las que hacen que se distingan los individuos según que obran experimentando tales o cuales pasiones, lo cual obliga a que se los llame, por ejemplo, coléricos, insensibles, enamorados, modestos, imprudentes. En fin, entiendo por modos morales de ser todas las causas que hacen que estas pasiones o sentimientos sean conformes a la razón o contrarios a ella, como el valor, la prudencia, la cobardía, la relajación, etc. Capítulo 3. Enumeración de algunas virtudes y de los dos vicios extremos. Sentado esto, es preciso recordar que en todo objeto continuo y divisible se pueden distinguir tres cosas: un exceso, un defecto y un medio. Estas distinciones pueden considerarse, ya con relación a las cosas mismas, ya con relación a nosotros. Por ejemplo, se puede estudiar en la gimnástica, en la medicina, en la arquitectura, en la marina o en cualquier otro desenvolvimiento de nuestra actividad, sea o no científico, sea conforme con las reglas del arte o contrario a ellas. El movimiento, en efecto, es una continuidad, y la acción no es más que un movimiento. En todas las cosas, el medio, con relación a nosotros, es lo mejor y lo que nos prescriben la ciencia y la razón. Siempre y en todas las cosas, el medio tiene la ventaja de producir el mejor modo de ser, lo cual puede demostrarse, a la vez, por la inducción y por el razonamiento. Y así, los contrarios se destruyen recíprocamente, y los extremos son, a la vez, opuestos entre sí y opuestos al medio, porque este medio es uno y otro extremo relativamente a cada uno de ellos. Por ejemplo, lo igual es más grande que lo más pequeño, y más pequeño que lo más grande. De aquí que como consecuencia necesaria, la virtud moral debe consistir en ciertos medios y en una posición media. Resta, pues, que indaguemos qué término medio es la virtud y a qué medio se refiere. Para tener ejemplos a la vista, tomémoslos del siguiente cuadro, en el cual podremos estudiarlos. Irascibilidad, impasibilidad, dulzura. Temeridad, cobardía, valor. Impudencia, embarazo, modestia. Embriaguez, insensibilidad, templanza. Aborrecimiento. Indignación virtuosa. Ganancia, pérdida. Justicia. Prodigalidad, avaricia, liberalidad. Fanfarronería, disimulación, amistad. Complacencia, egoísmo, dignidad. Molicie, grosería, paciencia. Vanidad, bajeza, magnanimidad. Fastuosidad, mezquindad, magnificencia. Picardía, tontería, prudencia. Todas estas pasiones u otras análogas se encuentran en el alma, y todos los nombres que se les da se toman del exceso o del defecto que cada una representa. Y así, el hombre irascible es el que se deja llevar de la cólera más o más pronto de lo que debe, o en más casos de los debidos. El hombre impasible es el que no sabe irritarse contra quien, cuando y como debe irritarse. El temerario es el que no teme lo que debe temer como y cuando es preciso temer. El cobarde es el que teme por lo que no debe temer como y cuando no debe temerse. Y lo mismo pasa con el hombre de costumbres relajadas y con aquel cuyos deseos traspasan toda medida, siempre que puede abandonarse sin freno a sus extravíos, mientras que el insensible carece de los deseos que es bueno tener y que autoriza la naturaleza, y no es más sensible que una piedra.
El hombre codicioso es el que solo quiere ganar sin reparar en los medios y el hombre que podía llamarse hombre abandonado, que pierde, es el que no sabe ganarlo, o, por lo menos, que hace ganancias miserables. El fanfarrón es el que se alaba de tener más que tiene. Y el disimulado es el que finge, por lo contrario, tener menos que posee. El adulador es el que alaba a otros más de lo que merecen. El hombre hostil es el que les alaba menos de lo que conviene. La complacencia busca con excesivo cuidado el placer para otro. Y el egoísmo consiste en no hacer esto, sino raras veces y con dificultad. El que no sabe soportar el dolor, ni cuando convendría soportarlo, es un hombre flojo. El que soporta todos los sufrimientos sin distinción no tiene precisamente nombre especial, pero por metáfora se le puede llamar un hombre duro, grosero, hecho para sufrir la miseria y el mal. El vanidoso es el que aspira a más que merece. El hombre de corazón bajo es el que se atribuye menos que lo que le corresponde. El pródigo es el que es exagerado en toda especie de gastos. El ruin, extraño a la liberalidad, es el que, incurriendo en el defecto opuesto, no hace ninguno. Esta observación se aplica también a los avaros y fastuosos. Este va mucho más allá de lo conveniente. Y aquel, por lo contrario, queda muy atrás. El bribón es el que intenta siempre ganar más de lo que debe ganar. El tonto es el que no sabe ganar cuando debe ganar legítimamente. El envidioso es el que se aflige con la prosperidad de los otros con más frecuencia de la debida, porque, por muy digno que uno sea de la felicidad que disfruta, esta felicidad misma excita el dolor del envidioso. El carácter contrario a este no ha recibido nombre particular, pero consiste en incurrir en el exceso de no afligirse al ver la prosperidad de los que son indignos de ella y de manifestarse fácil en esto, a la manera que lo son los glotones en materia de alimentos. El otro carácter extremo es implacable a causa del odio que le devora. Por lo demás, inútil sería definir cada uno de los caracteres y demostrar que estos rasgos no son en ellos accidentales, porque, ninguna ciencia teórica ni práctica dice ni hace cosa análoga para completar sus definiciones. Pues nunca se toman tales precauciones, como no sea contra el charlatanismo lógico de las discusiones. Nos limitaremos, pues, a lo que acabamos de decir, y daremos explicaciones más detalladas y precisas cuando hablemos de las maneras de ser morales que son opuestas entre sí. En cuanto a las especies diversas de estas pasiones, reciben sus nombres de las diferencias que presentan estas pasiones mismas, por el exceso de duración, de intensidad o de cualquier otro de los elementos que las constituyen. Me explicaré. Se llama irascible al que experimenta el sentimiento de la cólera más pronto de lo que conviene. Se llama duro y cruel al que lo lleva demasiado lejos. Rencoroso al que gusta conservar la ira. Violento e injurioso el que llega hasta la sevicia a que conduce la cólera. Se llamarán dragones, borrachos o glotones a aquellos que en todos los goces a que provocan los alimentos se dejan arrastrar hasta las cosas más groseras que reprueba la razón. No debe olvidarse, además, que ciertas denominaciones de los vicios no nacen de tomarse las cosas de tal o de cual manera, ni de que se las tome con más furor del que conviene. Y así no es uno adúltero, porque trate más de lo justo con mujeres casadas, ni se entiende en este sentido el adulterio. Sino que el adulterio mismo es una perversidad, y basta un solo acto para dar este nombre a la pasión que conduce a este crimen y al carácter del que se entrega a él. Observación análoga puede hacerse respecto de la insolencia que conduce hasta el ultraje. Pero en tales circunstancias nunca faltan motivos de disculpa, y se dice que se ha cohabitado con la mujer, en vez de decir que se ha cometido un adulterio.
Se dice que no se sabía quién era la mujer que se amaba, o que se ha visto uno forzado a hacer lo que ha hecho. Lo mismo se alega respecto a la insolencia, diciendo que es posible golpear a algunos sin ultraje. Y siempre se encuentran excusas análogas para todas las demás faltas que se pueden cometer. Capítulo 4. De las virtudes intelectuales y morales. Después de todas estas consideraciones, es preciso decir que teniendo el alma dos partes diferentes, también las virtudes se dividen en dos clases, según que pertenecen a una de estas dos partes distintas. Las virtudes de la parte que posee la razón son las intelectuales, su objeto es la verdad, y se ocupan ya de la naturaleza de las cosas, ya de su producción. Las otras virtudes pertenecen a la parte del alma que es irracional, y que no posee más que el instinto, porque por más que el alma esté dividida en partes, no todas ellas poseen el instinto. Es sabido que el carácter moral es necesariamente bueno o malo, según que se buscan o se evitan ciertos placeres o ciertas penas. Esto mismo resulta evidentemente de las divisiones que hemos sentado entre las pasiones, las facultades y los modos morales de ser. Las facultades y los modos de ser se refieren a las pasiones, y las pasiones mismas están definidas y determinadas por el placer y el dolor. Resulta de aquí y de los principios anteriormente expuestos, que toda virtud moral hace relación a las penas y a los placeres que el hombre experimenta, porque el placer solo puede dirigirse a las cosas que hacen naturalmente al alma humana peor o mejor, y solo en ellas se encuentra. No se llama a los hombres viciosos sino a causa de sus goces y de sus dolores, porque buscan los primeros y evitan los segundos de una manera nada conveniente, o bien buscan o evitan los que no debían buscar ni evitar. Así, todos convienen fácilmente en que las virtudes consisten en cierta apatía, en cierta calma respecto de los placeres y las penas, y que los vicios consisten precisamente en lo contrario. Capítulo 5. De la virtud moral. Después de haber reconocido que la virtud es esta manera de ser moral que nos hace obrar lo mejor posible, y que nos dispone lo más completamente que puede ser para hacer el bien. Después de haber reconocido que el bien supremo en la vida consiste en conformarse con la recta razón, es decir, que es lo que ocupa el justo medio entre el exceso y el defecto relativamente a nosotros, es imprescindible reconocer también que la virtud moral es para cada individuo en particular un cierto medio o un conjunto de medios, en lo que concierne a sus placeres y a sus penas, a las cosas agradables y dolorosas que pueda sentir. Unas veces el medio se hallará solo en los placeres, en que se encuentran igualmente el exceso y el defecto. Otras solo se hallará en las penas, y algunas en los dos a la par. El hombre que incurre en un exceso de alegría, por esto mismo siente un exceso de placer, y el que tiene un exceso de pena peca en el sentido contrario. Estos excesos, por otra parte, pueden ser absolutos o relativos a un cierto límite que no deberían traspasar. Como, por ejemplo, cuando se experimentan estos sentimientos de distinta manera que los demás, mientras que el hombre bien organizado siente las cosas como deben sentirse. De otro lado, como hay cierto estado moral que hace que los que se encuentran en él pueden incurrir, respecto de una sola y misma cosa, en el exceso o en el defecto. Siendo estos excesos contrarios entre sí y con relación al medio que los separa, necesariamente, estos estados han de ser igualmente contrarios entre sí y contrarios a la virtud. Sucede, sin embargo, que unas veces las oposiciones extremas son ambas muy evidentes, y otras que la oposición por exceso lo es más, y algunas veces también la oposición por defecto. La causa de estas diferencias consiste en que no siempre nos dirigimos a los mismos grados de desigualdad o de semejanza con relación al medio, sino que a veces se pasa más fácilmente del exceso, y a veces también del defecto al estado medio, y
Entonces el vicio parece tanto más contrario al medio cuanto está más distante de él. Así, por ejemplo, con respecto al cuerpo, el exceso de fatiga vale más para la salud que la falta de ejercicio, y está más próximo al medio, mientras que, por el contrario, respecto de la alimentación es el defecto, más que el exceso, el que se aproxima al medio. Por consiguiente, los hábitos que se escogen por gusto, por ejemplo, los ejercicios gimnásticos, contribuyen más a la salud en uno y otro sentido, ya se fatigue uno con algo de exceso, ya se trabaje algo menos de lo que sería conveniente. Obrarán de un modo contrario al justo medio bajo esta relación y resistirán a la razón. De un lado, el hombre que nada se fatiga y no hace ejercicio de ninguna de las maneras que acabo de indicar, y de otro, el que prefiere todas las debilidades de la molicie y no espera jamás al hambre. Estas diversidades nacen de que la naturaleza no está en todas las cosas igualmente distante del medio, y de que tan pronto amamos más el trabajo como amamos más el placer. Lo mismo sucede respecto al alma. Miramos como contrario al justo medio la disposición que, en general, nos arrastra a cometer más faltas, y que es la más ordinaria. En cuanto a la otra, la ignoramos como si no existiese. Y pasa para nosotros inadvertida a causa de su misma debilidad, que nos impide sentirla. Y así, la cólera nos parece la cosa verdaderamente contraria a la dulzura, y el hombre colérico lo contrario del hombre suave. Y, sin embargo, puede caerse en el exceso de ser demasiado accesible a la compasión, de reconciliarse con demasiada facilidad, y de no irritarse ni aun cuando abofetean a uno. Es cierto que estos caracteres son muy raros, y que, en general, se peca más bien por el exceso opuesto, no estando la cólera dispuesta a ser aduladora de nadie. En resumen, hemos formado el catálogo de los modos de ser morales según cada pasión, con sus excesos y sus defectos, y de los modos de ser contrarios que colocan al hombre en el camino de la recta razón, a reserva de ver más adelante lo que es precisamente la recta razón, y cuál es el límite que debe tenerse en cuenta para discernir el verdadero medio, de lo cual es una consecuencia evidente que todas las virtudes morales y todos los vicios se refieren ya al exceso, ya al defecto de los placeres y de las penas, y que los placeres y las penas solo proceden de los modos de ser y de las pasiones que hemos indicado. Por tanto, la mejor manera de ser moral es la que subsiste en el medio en cada caso, y, por consiguiente, es igualmente claro que todas las virtudes, o por lo menos algunas de ellas, no son más que medios reconocidos por la razón. Capítulo 6. Del hombre considerado como causa. Tomemos ahora, para el estudio que vamos a hacer, otro principio, que es el siguiente. Todas las substancias, según su naturaleza, son principios de cierta especie, y esto es lo que hace que cada una de ellas pueda engendrar otras muchas substancias semejantes. Así, por ejemplo, el hombre engendra hombres, el animal engendra generalmente animales, y la planta, plantas. Pero, además de esta ventaja, el hombre tiene entre los animales el privilegio especial de ser el principio y la causa de ciertos actos, porque de ningún otro animal puede decirse, como del hombre, que realmente obra. Entre los principios, lo son en grado eminente los que son el origen primordial de los movimientos, y con razón se da el nombre de principios a aquellos cuyos efectos no pueden ser otros que los que son. Solo Dios, quizá, es un principio de este último género. Cuando se trata de causas y de principios inmóviles, como los principios matemáticos, no encontramos en ellos causas propiamente dichas. Pero se las llama también causas y principios por una especie de asimilación, porque, en este caso, a poco que se trastorne el principio, todas las demostraciones de que es origen, por sólidas que sean,
resultan trastornadas con él, mientras que las demostraciones mismas no pueden mudar, destruyéndose las unas a las otras, a no ser que se destruya la hipótesis primitiva y que nos hubiésemos valido para la demostración de esta hipótesis primera. El hombre, por lo contrario, es el principio de cierto movimiento, puesto que la acción, que le es permitida, es un movimiento de cierto orden. Pero como aquí, lo mismo que en todos los demás casos, el principio es causa de lo que existe o se produce por él y como consecuencia de él, podemos decir que en el movimiento del hombre sucede lo mismo que en las demostraciones. Si, por ejemplo, teniendo el triángulo sus ángulos iguales a dos rectos, se sigue de aquí necesariamente que el cuadrilátero tiene los suyos iguales a cuatro rectos, es evidente que la causa de esta conclusión es que los triángulos tienen sus ángulos iguales a dos ángulos rectos. Si la propiedad del triángulo muda, es preciso que el cuadrilátero mude también, y si el triángulo, cosa imposible, tuviese sus ángulos iguales a tres rectos, el cuadrilátero tendría los suyos iguales a 6. Y si el triángulo tuviese 4, el cuadrilátero tendría 8. Pero si la propiedad del triángulo no muda y subsiste tal como es, la propiedad del cuadrilátero debe igualmente subsistir en la forma que se acaba de decir. Se ha demostrado con plena evidencia en los analíticos que este resultado, que no hacemos más que indicar, es absolutamente necesario. Mas aquí, no podíamos ni pasarlo completamente en silencio, ni dar más detalles que los que damos, porque si no hay medio de ascender hasta otra causa que haga que el triángulo tenga esta propiedad, es porque hemos llegado al principio mismo y a la causa de todas las consecuencias que de ella se desprenden. Pero como hay cosas que pueden ser lo contrario que ellas son, es preciso que los principios de estas cosas sean igualmente variables, porque todo lo que resulta de cosas necesarias es necesario corno ellas. Mientras que las cosas que proceden de esta otra causa designada por nosotros pueden ser de otra manera de como son. En este caso se encuentra muchas veces lo que depende del hombre y que solo precede de él, y he aquí como resulta que el hombre es causa y principio de una multitud de cosas de este orden. Una consecuencia de esto es que en todas las acciones respecto de las que el hombre es causa y soberano dueño, es claro que ellas pueden ser o no ser, como que solo de él depende que estas cosas sucedan o no sucedan, puesto que es dueño de que existan o no existan. Luego, el hombre es causa responsable de todas las cosas que depende de él hacerlas o no hacerlas, y solo de él dependen todas las cosas de que es causa. Por otra parte, la virtud y el vicio, lo mismo que los actos que de ellos se derivan, son dignos unos de alabanza y otros de reprensión. Ahora bien, no se alaban ni vituperan las cosas que son resultado de la necesidad de la naturaleza o del azar. Solo se alaban y vituperan aquellas de que somos nosotros causa, porque siempre que es otro el causante, sobre él han de recaer la alabanza y el vituperio. Es, pues, muy evidente que la virtud y el vicio solo se refieren a cosas de que es uno causa principio. Tendremos, por tanto, que indagar de qué actos es el hombre realmente causa responsable y principio. Estamos todos conformes en que en las cosas que son voluntarias y que resultan del libre albedrío, cada cual es causa de ellas y responsables, y que en las cosas involuntarias no es uno la verdadera causa de lo que sucede. Evidentemente, son voluntarias todas aquellas que se han hecho después de una deliberación y elección previas, y, por consiguiente, también es evidente que deben clasificarse entre los actos voluntarios del hombre la virtud y el vicio. Capítulo 7. De lo voluntario y de lo involuntario. Es preciso estudiar qué son lo voluntario y lo involuntario, y qué es la preferencia reflexiva o libre arbitrio, puesto que la virtud y el vicio resultan determinados por estas condiciones. Ocupémonos, en primer lugar, de lo voluntario y de lo involuntario.
Un acto, al parecer, solo puede tener uno de estos tres caracteres. O procede del apetito, o de la reflexión, o de la razón. Es voluntario cuando es conforme a una de estas tres cosas. Es involuntario cuando es contrario a una de ellas. Pero el apetito se divide en tres ramas: la voluntad, el corazón y el deseo. Por consiguiente, es preciso admitir una división análoga en el acto voluntario, y considerarle, en primer lugar, con relación al deseo. Ocurre, a primera vista, que todo lo que se hace por deseo es voluntario, porque lo involuntario parece ser siempre una coacción. La coacción, resultado de la fuerza, siempre es penosa, como lo es todo lo que se hace o se padece por necesidad. Y como dice muy bien Ebeno, todo acto necesario es un acto penoso. Y así, puede decirse que si una cosa es penosa, es porque es forzada, y que si es forzada, es penosa. Pero todo lo que se hace contra el deseo es penoso, puesto que el deseo solo se aplica a un objeto agradable. Por consiguiente, es un acto forzado e involuntario. Recíprocamente, lo que se hace según el deseo es voluntario, porque estas afirmaciones son siempre contrarias entre sí, debiendo añadirse a esto que toda acción viciosa hace al hombre peor. Y así, la intemperancia es ciertamente un vicio. Y el intemperante es aquel que, con tal de satisfacer su deseo, es capaz de obrar contra su propia razón, y hace un acto de intemperancia cuando obra según el deseo que le domina. Pero no es uno culpable sino porque quiere, de donde se sigue que el intemperante se hace culpable porque obra según lo pide su pasión. Obra, pues, con plena voluntad, y lo que es conforme a la pasión es siempre voluntario. Sería un absurdo creer que al hacerse intemperantes los hombres se hacen menos culpables. Resulta de estas consideraciones que, al parecer, lo que es conforme al deseo es voluntario. Pero he aquí otras que parecen probar lo contrario. Todo lo que se hace libremente, se hace queriéndolo. Y todo lo que se hace queriéndolo, se hace libremente. Nadie quiere lo que cree que es malo. Y así, el intemperante, que se deja dominar por su pasión, no hace lo que quiere, porque hacer, para contentar el deseo, lo contrario de lo que se cree mejor, es dejarse arrastrar por la pasión. Resulta, por consiguiente, de estos argumentos contrarios que el mismo hombre obrará voluntaria e involuntariamente. Lo cual es manifiestamente imposible. De otro lado, el templado obrará bien, y hasta puede decirse que obrará mejor que el intemperante, porque la templanza es una virtud, y la virtud hace a los hombres mejores. Ejecuta un acto de templanza cuando obra según su razón y contra su deseo. De aquí una nueva contradicción, porque si conducirse bien es voluntario, como lo es conducirse mal, y si no se puede negar que estas dos cosas son perfectamente voluntarias, o, por lo menos, que siendo la una voluntaria lo tiene que ser la otra necesariamente, se sigue de aquí que lo que se hace contra el deseo es voluntario, y entonces el mismo hombre hará una misma cosa a la vez voluntaria e involuntariamente. El mismo razonamiento puede hacerse respecto del corazón y de la cólera, porque también hay templanza e intemperancia de corazón, como la hay respecto al deseo. Lo que es contrario al sentimiento del corazón es siempre penoso, y dominarlo es siempre violento. Por consiguiente, si todo acto forzoso es involuntario, resulta de aquí que todo lo que se hace por impulso del corazón es voluntario. Heráclito, al parecer, consideraba irresistible este poder del corazón, cuando dice que subyugarle es cosa muy penosa. Es difícil resistir a la ira que halaga al corazón, el cual goza con ella. Pero si es imposible obrar voluntaria e involuntariamente en el mismo momento y respecto de la cosa misma, puede decirse que lo que conforma con la voluntad es más libre que lo que conforma con la pasión o el
Corazón. La prueba es que hacemos voluntariamente una multitud de cosas sin el auxilio de la cólera ni de la pasión. Resta, pues, que examinemos si son una misma cosa la voluntad y la libertad. Estimamos imposible confundirlas, porque hemos supuesto, y así nos lo parece siempre, que el vicio hace a los hombres peores, y que la intemperancia es un vicio de cierta especie. Pero aquí resultaría todo lo contrario, porque nadie quiere aquello que cree ser malo, y solo lo hace cuando, arrastrado por la intemperancia, no es dueño de sí mismo. Luego, si hacer el mal es un acto libre, y el acto libre es el que se hace según la voluntad, no se hace tampoco mal cuando uno se hace intemperante, porque se pierde todo dominio sobre sí mismo, y entonces es uno hasta más virtuoso que antes de dejarse llevar por la intemperancia que nos ciega. Pero, ¿quién no ve que todo esto es absurdo? Yo concluyo de aquí que obrar libremente no es obrar según el apetito, y que no es obrar sin libertad el obrar contra él, y añado que el acto voluntario no es tampoco el que se hace precediéndole la reflexión, y he aquí cómo lo pruebo. Antes se ha demostrado que lo que es conforme a la voluntad no es forzado, y con más razón que todo lo que se quiere, es perfectamente libre. Pero realmente lo único que hemos demostrado es que se pueden hacer libremente cosas que no se quieren. Ahora bien, hay una infinidad de cosas que hacemos sobre la marcha por el solo hecho de que las queremos, mientras que jamás se puede obrar inmediatamente, si ha de mediar la reflexión. Capítulo 8 de la coacción. Si es imprescindible, como ya hemos visto, que el acto libre y voluntario se refiera a una de estas tres cosas, al apetito, a la reflexión, a la razón, y si no se refiere a ninguna de las dos primeras, solo queda que el acto voluntario consista en hacer alguna cosa después de haber aplicado a ella de cierta manera el pensamiento y la razón. Llevemos un poco más adelante estas consideraciones, antes de llegar a la definición que queremos dar de lo voluntario y de lo involuntario. Paréceme que lo que caracteriza propiamente estas dos ideas es que en un caso se obra por fuerza o coacción, y que en el otro no se obra de este modo. En el lenguaje ordinario todo lo que es forzoso es involuntario, y lo involuntario siempre es forzoso. Es preciso, por tanto, examinar en primer lugar qué es la fuerza o la coacción, cuál es su naturaleza y cuáles sus relaciones con lo voluntario y lo involuntario. Lo forzoso y lo necesario parecen, lo mismo que la fuerza y la necesidad, opuestos a lo voluntario y a la persuasión, en lo que se refiere a las acciones que el hombre puede ejecutar. En general, la fuerza y la necesidad pueden aplicarse igualmente a las cosas inanimadas. Y así se dice, por ejemplo, que la fuerza y la necesidad hacen que la piedra suba y que baje el fuego. Por lo contrario, cuando las cosas conforman con su naturaleza y siguen su dirección propia, no se dice que son violentadas por la fuerza. Aunque es cierto que tampoco se dice que en este caso sean conducidas voluntariamente. Oposición que no ha recibido nombre particular, pero cuando son arrastradas contra esta tendencia natural, decimos que se mueven por fuerza. Lo mismo sucede con los animales y con los seres vivos, que hacen y padecen muchas cosas por la fuerza cuando una causa exterior llega a moverlos en sentido contrario a su tendencia natural. En los seres inanimados el principio que los mueve es simple. Pero en los seres animados puede ser múltiple, porque el instinto y la razón no están siempre perfectamente de acuerdo. La fuerza obra de un modo absoluto en los animales, con excepción del hombre, precisamente como obra de las cosas inanimadas, porque en ellos la razón y el instinto no se combaten, y estos seres solo viven conforme al instinto que los domina. En el hombre, por lo contrario, se encuentran los dos móviles, y funcionan en él en aquella edad en que suponemos que tiene la facultad de obrar. Y así no decimos que el niño obra, hablando propiamente, como no obra el animal.
Y el hombre no obra verdaderamente sino cuando obra con su razón. Todo lo que es forzado siempre es penoso, como ya hemos dicho, y nadie obra por fuerza con placer. Esto es lo que da lugar a tanta obscuridad en la cuestión relativa al templado y al intemperante. Ambos obran sintiendo cada cual en sí tendencias contrarias. El templado obra por fuerza, según se pretende, librándose de las pasiones que lo solicitan, y ciertamente padece al resistir al deseo que le arrastra en un sentido opuesto. Por su parte, el intemperante obra también por la fuerza al luchar contra la razón que querría ilustrarle. Sin embargo, el intemperante debe padecer menos a lo que parece, porque el deseo siempre tiende al placer y se le presta siempre obediencia con cierta alegría. Por consiguiente, el intemperante obra más voluntariamente, y con